Hola Polo, Buenos días, pues danos tu nombre completo. mi nombre es Leopoldo Emanuel Benítez Arias. Bueno, el tema que vamos a manejar es sobre la filosofía y me gustaría que dieras un breve concepto de lo que es la filosofía. Bueno, a grandes rasgos la filosofía la podemos conceptualizar o definir como aquella disciplina que se encarga de encontrarle el significado al universo que nos rodea. ¿En dónde podrías tú encontrar el origen de lo que es la filosofía? El origen de la filosofía es inherente al origen de la humanidad. En cuanto a humanidad entendamos la capacidad de raciocinio y de conciencia del ser humano. Podremos decir que cuando el ser humano comenzó a preguntarse ¿qué soy yo? ¿Qué es lo que me rodea? ¿Por qué existo? Ahí se empezaron las primeras preguntas filosóficas. ¿Podrías comentarnos un poco de lo que es la filosofía en la Edad Clásica? Bueno, a pesar de que, como ya dije, la filosofía surge con el raciocinio del ser humano, en la Edad Clásica, que entenderemos por Edad Clásica la antigua Grecia, se dan o surgen mentes como Platón, como Aristóteles, como Sócrates, cuyos pensamientos filosóficos son de tal grado, de tanta importancia, que aún en nuestros tiempos están presentes, ¿no? Por ejemplo, el concepto de metafísica de Aristóteles, los diálogos de Platón para encontrar la respuesta a través de preguntas a ti mismo. Espera. Otra vez. No, voy a editarlo. Bien. ¿Ya? Seguimos. Bueno, ¿qué nos puedes decir sobre la Edad Media? Bueno, la Edad Media desafortunadamente la conocemos también como la Edad del Oscurantismo, porque con el predominio de la religión católica, estamos hablando principalmente de Occidente, o sea, con el predominio de la religión católica, bueno, hay un estancamiento en la ciencia, y las artes solamente tenían como eje central la figura de Dios. Y en cierto sentido la filosofía así fue, pero tenemos, por ejemplo, a un importante filósofo que es Santo Tomás. Tomás, uno de sus postulados más importantes es el de fe y razón. Él dice que, al contrario de lo que muchos pensaban en ese tiempo, la razón es algo que debe tener todo ser humano. Sin embargo, para que haya un excelente equilibrio en el ser humano, debe haber una correcta fusión entre fe y razón, cosa que, por ejemplo, Juan Duns Scot, o bueno, se le conoce más bien como Scott, otro santo bueno, se les denominaban santos, no sé si eran santos realmente, de la Edad Media, él no estaba de acuerdo. Él decía, no, el ser humano no tiene por qué juntar fe y razón. Fe es una cosa, razón es otra cosa. Pueden creerla, sí, pero van por caminos separados y a veces son contradictorias. Ahí, por ejemplo, en lo que se denomina la doctrina scotista, podemos encontrar las bases de lo que posteriormente serían ciertos postulados de la época de las luces, ¿no? Separar la razón de la religión. ¿Y dentro de la Edad Moderna qué podemos encontrar? Bueno, dentro de la Edad Moderna, aquel yo creo que nos introduce en la Edad Moderna es René Descartes. ¿Por qué? Porque él fue en gran medida, aunque puede que su pensamiento con el paso del tiempo, bueno, hayan cosas que sí se le puedan criticar, pero su gran aporte a lo que voy es que él fue el fundador del método científico, o mejor dicho, sus tratados ayudaron a fundar el método científico. Él decía,
¿Yo por qué voy a creer en cosas nada más sensitivamente? Tienen que haber evidencias para sustentarlas, ¿no? Físicas. Evidencias físicas, evidencias probables, evidencias demostrables, ¿no? Y él lo que pretendía era construir cierto pensamiento a través de este método que está basado en la lógica matemática, ¿no? Para lograr que el hombre accediera a una verdad irrefutable, que, bueno, cientos de años después es lo que hacemos aquí. Hacemos investigación a través de una tesis para sacar conclusiones de un problema o de una situación. Bueno, e independientemente de las edades de nuestros antecedentes, encontramos la contemporánea, que podríamos decir la que no ha terminado, que es la que estamos continuando. De la contemporánea, ¿qué piensas tú? Bueno, yo creo que el exponente más importante o la disciplina más importante de la época contemporánea en cuanto a la filosofía es el existencialismo. Es aquella que se pregunta, bueno, ¿quién soy? ¿Por qué vivo? ¿Cuál es la razón de vivir? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? Y encontrar, ¿no?, a través de estas preguntas, porque parece que nada más es pura contemplación y pasividad, pero el chiste del existencialismo es encontrarte a ti mismo a través de estas preguntas. Hay existencialismo, hay ramas del existencialismo, bueno, no quisiera decir ramas, pero lo voy a denominar así, hay ramas del existencialismo que aceptan la creencia de Dios, hay ramas del existencialismo que no la aceptan. La cuestión aquí es que aquellas ramas del existencialismo que creen en Dios dicen, aun cuando Dios exista, no es aquella persona que parece que juega ajedrez contigo. Dios te ha creado, pero tú, con tu voluntad, con tu conciencia, con tu inteligencia, eres aquel que va a decidir tu propio devenir. Yo creo que esa es una de las disciplinas cuyas ideas han impregnado más a nuestra civilización actual. Nos demos cuenta o no, ahorita yo creo que nos podemos dar cuenta cuántas veces no nos hemos hecho estas preguntas. ¿Y cuál es tu perspectiva de la filosofía, de ti como ser humano? Bueno, a mí de repente me entristece saber que hay alumnos en la prepa, por ejemplo, o aquí a veces en la universidad que subestiman la filosofía. La filosofía es una disciplina elemental en cualquier educación integral humana, o mejor dicho, es elemental en la educación integral del ser humano, porque se hacen las preguntas de las que parten todas las ciencias. Hay que entender que las ciencias estudian de forma vertical, pero la filosofía busca las bases primigenias, o sea, las ciencias lo hacen de forma horizontal. La filosofía lo hace de forma vertical y en esa verticalidad atraviesa todas las ciencias, porque busca aquello que se encuentra en el origen primigenio. Las bases con las que se han fundamentado todas las ciencias provienen primero de un análisis filosófico. Bueno, muchas gracias, Polo, por tu opinión. De nada.